Hola gente, soy JurassicPark95 y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante dentro de la nueva película que está aún por estrenarse de la saga Jurassic World, es decir, Jurassic World 3 Dominion. Y es, tal y como veis por el título, el más que posible regreso de la Spinosaurus original de Jurassic Park 3. ¿Y por qué digo esto? Porque recientemente me he puesto en contacto con una persona que de hecho fue uno de los creadores de la DPG o Dinosaur Protection Group, esta página web que sabéis que es pues básicamente canónica y trata de explicar cosas que o no vimos o no se nombran dentro de la saga Jurassic World. Y bueno, esa persona es Jack Anthony Ewins, al cual le mando un saludo desde aquí y os dejo de fondo este pedazo de dibujo, esta ilustración mejor dicho, que realizó en su día para explicar qué pasó con estos tripulantes del bote en Jurassic Park 3, ya que desde el punto de vista de Anthony fue el Spinosaurus, ya que en la misma película, en una escena, de hecho, bajo la lluvia, vemos cómo este puede bucear y aparecer de golpe, pues también pudo pasar esto en la película y eso repito que es la opinión personal de Jack. Y de hecho por aquí os dejo una capturita de pantalla de nuestra conversación que por supuesto Jack me ha dado permiso para hacerlo y aquí pues nos dice que en su opinión personal, como ya he dicho antes 2 veces, fue el Spinosaurus, pero que en el guión original fueron, sí, los pteranodontes. Y bueno, como el hecho de que estuviera escrito en el guión original no es una confirmación oficial de lo que pasó en la película, lo que pasó realmente nunca lo sabremos, pero personalmente me gusta la idea de los pteranodontes, es decir, la idea del guión original, ya que a pesar de que como Jack dice, los pteranodontes de esta película estaban encerrados y no salen hasta el final, digamos que en Jurassic Park 2 vemos como al final salen pteranodontes libres, así que bueno, dentro de las posibilidades yo veo más lógico que fueran los pteranodontes a que casualmente estuviera el Spinosaurus nadando por esa zona. Pero bueno, que cada uno piense lo que quiera y a mí la verdad es que la idea del Spino pues entiendo que os mole más, ¿no? Porque si nos la imaginamos yo creo que queda mucho mejor que aparezca el Spino ahí de golpe y destroce a lo que son los tripulantes del bote que aparezcan los pteranodontes en la niebla y los atrapen o los tiren al agua o cualquier cosa. Aún así, ya me diréis qué pensáis vosotros por comentarios de lo que pasó. Sin embargo, chicos, este no es el tema del vídeo y antes de entrar en la zona de spoilers de Jurassic World Dominion, quisiera aclarar algo. Y es que, ¿os acordáis de este esqueleto que vemos expuesto en, pues, esta especie de pasillo principal de Jurassic World? Bien, pues ese esqueleto en su día hubo mucha polémica porque varias cuentas oficiales de Jurassic World publicaron esta imagen que vemos ahora mismo en pantalla, donde se nos da a entender que es la misma Spinosaurus que Jurassic Park 3, y esto es totalmente falso, no es la misma Spinosaurus ni de casualidad, porque lo que se trataba de decir con esta imagen era que ese esqueleto pertenece a un dinosaurio cuya especie aparece en Jurassic Park 3, que es el Spinosaurus, no que fuera la misma Spinosaurus, algo que realmente salta a la vista, ¿no? Porque el diseño de ese esqueleto es totalmente diferente al animal que vimos en Jurassic Park 3, sobre todo en la cabeza y en la forma de esta espina dorsal que tiene en la espalda. Vamos, que este esqueleto, chicos, está ahí solamente para que pudiera tener lugar esta escena simbólica, ¿no? Que es cuando Rexy, Roberta o la Rex original, como queráis llamarla, ¿vale? Aparece y revienta este esqueleto. Y bueno, pues tratando de decir que el Rex es el que manda en las películas de la franquicia de Jurassic Park, que incluía la saga Jurassic World, por supuesto. Pero bueno, el tema, chicos, es que a partir de aquí, una vez aclarado todo esto, que la verdad es que tenía bastantes ganas y que a mí personalmente me gusta bastante que ese esqueleto no sea el mismo animal que vimos en Jurassic Park 3, vamos a dar un alerta de spoilers de Jurassic World Dominion. Pues no quiero chafaros la película a todos aquellos que pues no quieren saber nada de ella. Así que chicos, dicho esto y dejando claro que Cannabis no es traidor, comencemos a hablar de la Spinosaurus original de Jurassic Park 3 y su posible, o más que posible, como ya he dicho anteriormente, aparición en Jurassic World 3. Vamos a ello. Desde luego, y como ya he dicho, ¿vale? En anteriores vídeos de filtraciones de Jurassic World 3 y demás, que por aquí arriba os dejo la lista de reproducción por si aún no la habéis visto y queréis echarle un ojo, pues ha quedado claro, o al menos eso parece, que Jurassic World 3 pretende ser como el endgame del universo cinematográfico de Marvel, pero de la saga Jurassic World. Y es que está trayendo a todo tipo de personajes de anteriores películas, ¿no? Como es el trío de doctores de la primera película, es decir, Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm, y seguramente también veamos un montón de personajes vistos tanto en la saga Jurassic World como en la saga Jurassic Park. Y claro, pues esto me hace pensar, si la Spinosaurus realmente pues no está muerta, como ya nos ha confirmado, por aquí os dejo captura de pantalla que me ha dado permiso Jack Anthony Ewins para mostrarla, ¿vale? Aquí la tenéis, de que la Spinosaurus primero no es el esqueleto que vemos en Jurassic World, como ya he dicho antes, y en segundo lugar tampoco se ha confirmado oficialmente su muerte, cabe la posibilidad de que Biosyn, la empresa rival de InGen en las novelas de Parque Jurásico, aparezca en esta película, que bueno, recordemos que se ha confirmado oficialmente la presencia del personaje de Lewis Dodgson, este personaje que es en las novelas miembro de Biosyn, a pesar de que en las películas nunca se nombra Biosyn, sabemos
que en teoría pertenece a esta organización, ¿no? Bien, ahora voy a lanzar una pedazo de teoría barra especulación totalmente mía, que no está confirmado por ningún tipo de fuente y que puede ser o no que pase en la película. A mí personalmente me encantaría, ya que es mi teoría y demás, pero bueno, ahora os lo explico. En resumidas cuentas, imaginaos que Biosyn pues acudió a Isla Sorna en algún momento y capturó un montón de especies de dinosaurios que vimos en Isla Sorna en el pasado, en las películas. Por ejemplo, los Tyrannosaurus Rex, que son Doe y Buck, e incluso al mismísimo Junior, el cual imagino que ya será totalmente adulto, si es que sobrevivió, por supuesto. Recordemos que en Jurassic Park 2 Junior tenía una herida en la pata que, a pesar de que sí le hacen como una especie de apaño, pues cabe la posibilidad de que no llegue a recuperarse por completo, aunque sí que es verdad que lo vemos bastante sano al final de la película, es decir, que se mueve bien y demás. Así que espero que con el cuidado de Buck y Doe, pues Junior llegará a ser un pedazo de Rex adulto y que, pues por casualidades de la vida, lo lleguemos a ver de nuevo en Jurassic World Dominion, ya como digo, de adulto. Y por favor, que nadie ponga en comentarios que Junior ha muerto por el Spinosaurus, porque no, ese Rex que aparece en Jurassic Park 3 es Freddy, ya lo he explicado en otros vídeos del canal. También podríamos ver por pedir a algunos velociraptores vistos en Jurassic Park 3, ya sean machos o hembras, y por supuesto, como no, el meollo del vídeo, la Spinosaurus, esta hembra que vimos en Jurassic Park 3, y que todos estos animales estén retenidos en algún tipo de base de Biosyn, a la cual pues acudiremos, o digamos los personajes protagonistas de Jurassic World Dominion pues acaben pues de alguna manera llegando a esta base y veamos en directo al Spinosaurus, los velociraptores y demás. Eso sería para mí una auténtica pasada. Por supuesto, insisto en que esto no hay nada que nos confirme que va a ser real, solamente es una especulación mía que me ha venido a la cabeza últimamente, y la verdad yo pienso que sería una pasada, porque sí, sería mucho fanservice, sería también mucha casualidad, pero yo creo que por ahí van a ir los tiros. Sin embargo, por supuesto me puedo equivocar, y ya me diréis vosotros qué pensáis de esta teoría barra especulación por mi parte en comentarios. Y dicho esto, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, si así dejar un buen like y suscribiros para más, también compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal, y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.